Hola a todos, bienvenidos al Reto Bíblico Palabra y Vida Diaria, donde estamos leyendo la palabra de Dios todos los días. Yo soy Vicky Carabalí y hoy vamos a estar leyendo 2 capítulos más del segundo libro de Reyes. Haremos el resumen, por supuesto, de lo que vimos el día de ayer, pero antes de comenzar vamos a orar para presentar esta lectura en las manos del Señor. Amado Padre, vengo delante de tu presencia en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Te doy las gracias, la honra y la gloria, Padre, por permitirme leer tu palabra un día más. Te ruego, Señor, que la presencia del Espíritu Santo venga hoy sobre nosotros, para que la lectura que hagamos sea de forma espiritual. Te rogamos, Señor, que anules nuestra sabiduría y nuestro entendimiento. No queremos interpretar tu palabra con nuestra carne, sino que queremos ser sensibles a escuchar la voz de tu Santo Espíritu para aprender realmente lo que tu palabra quiere de nosotros, para entender cómo debemos comportarnos y cómo podemos ponerla por obra. Te ruego, Señor, que nos fortalezcas y nos des salud para volver cada día a leer tu santa palabra. Te ruego todo esto en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Preparados para la lectura de hoy. Veamos que vimos el día de ayer en los capítulos del 14 al 16. En el capítulo 14 del segundo libro de Reyes vimos el reinado de Amasías de Judá. Escuchamos algunas cosas que hizo, pero más tarde fue asesinado y su hijo Azarías toma el trono. También es conocido como Usías. En algunas ocasiones vamos a leer en la palabra Azarías y en otras vamos a leer Usías. Así que tenemos que tomar esto en cuenta. En el capítulo 15 del segundo libro de Reyes vemos los reinados de Azarías, de Jotam, de Acaz y que finalmente queda Ezequías para reinar en Judá. Hoy estaremos viendo un poco más de lo que hizo Ezequías en Judá. En el capítulo 16 del segundo libro de Reyes vimos el reinado de Acaz en Judá. Vimos que busca la ayuda de Asiria para defenderse contra Israel y Siria, que querían sitiarla. También vimos que introduce un templo de modelo pagano en el templo del Señor. Hoy vamos a continuar con la lectura bíblica en el capítulo 17 del segundo libro de Reyes. Abran su Biblia y tengan su guía de estudio bíblico a mano. Si aún no tienen esta guía de estudio, es muy fácil conseguirla porque es totalmente gratuita. La pueden descargar en mi página web palabrayvida.club o en el grupo de Telegram. Todos los enlaces necesarios están en los detalles del vídeo, así que pueden acceder sin ningún problema. Abran su Biblia en el capítulo 17 del segundo libro de Reyes, sigan la lectura y vayan subrayando. Segunda de Reyes 17. Caída de Samaria y cautiverio de Israel. En el año 12 de Acaz, rey de Judá, Oseas, hijo de Ela, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel. Reinó 9 años e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Salmanasar, rey de los asirios, subió contra Oseas, quien fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Pero el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, pues había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagó tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria lo detuvo y lo encerró en la casa de la cárcel. Luego el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria, y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria. Los estableció en Jalaj, en Jabor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. Esto sucedió porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová, su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, de bajo la mano del faraón rey de Egipto. Adoraron a dioses ajenos y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había expulsado de delante de los hijos de Israel, así como en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Los hijos de Israel hicieron secretamente cosas impropias contra Jehová, su Dios. Se edificaron lugares altos en todas las ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de Asera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Quemaron incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Servían además a los ídolos, acerca de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer tal cosa.
Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: Volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Pero ellos no obedecieron, sino que se obstinaron tanto como sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Desecharon sus estatutos, el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él les había prescrito, siguiendo en pos de vanidades y haciéndose vanos ellos mismos por imitar a las naciones que estaban alrededor de ellos, aunque Jehová les había mandado que no obraran como ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de Asera. Adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por el fuego. Se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocando su ira. Por lo tanto, Jehová se enfureció tanto contra Israel, que los quitó de delante de su rostro y sólo quedó la tribu de Judá. Pero ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en las costumbres que Israel había establecido. Entonces desechó Jehová a toda la descendencia de Israel, los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Cuando separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, Jeroboam apartó a Israel del camino de Jehová y les hizo cometer un gran pecado. Los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados que cometió Jeroboam y no se apartaron de ellos, hasta que Jehová apartó a Israel de su presencia, como lo había anunciado por medio de todos los profetas sus siervos. Así, Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta el día de hoy. Repoblación de Samaria. El rey de Asiria llevó gente de Babilonia, de Cuta, de Ava, de Hamat y de Sepharvaim, y la puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel. Así ocuparon Samaria y habitaron en sus ciudades. Pero aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que como no temían a Jehová, él envió contra ellos leones que los mataban. Entonces dijeron al rey de Asiria: Las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley de Dios de aquella tierra, y él ha echado en medio de ellos leones que los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria ordenó: Llevad allá a alguno de los sacerdotes que trajisteis de ese lugar, que vaya y habite allí y les enseñe la ley del Dios del país. Entonces uno de los sacerdotes que se habían llevado cautivo de Samaria fue y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación se hizo sus dioses en la ciudad donde habitaba, y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían construido los de Samaria. Los de Babilonia hicieron a Sucot-Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Hamat hicieron a Asima. Los Abeos hicieron a Nibaz y a Tartac, y los de Sepharvaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelec y a Anamelec, dioses de Sepharvaim. Temían además a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes para los lugares altos, los cuales sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Aunque temían a Jehová, honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Todavía hoy hacen como antes, no temen a Jehová ni guardan sus estatutos ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. Cuando Jehová hizo un pacto con ellos, les mandó: No temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni los serviréis, ni les haréis sacrificios. Solo a Jehová, que os sacó de tierra de Egipto con gran poder y brazo extendido, a éste temeréis, a éste adoraréis y a éste haréis sacrificio. Los estatutos, derechos, ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos, sino temed a Jehová, vuestro Dios,
y él os librará de manos de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon, sino que hicieron según su costumbre antigua. Así, aquellas gentes temieron a Jehová y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. También sus hijos y sus nietos, tal como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Segunda de Reyes 18. Reinado de Ezequías. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar tenía 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre era Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Quitó los lugares altos, quebró las imágenes, rompió los símbolos de Asera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces los hijos de Israel le quemaban incienso, y la llamó Nehustán. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Entre todos los reyes de Judá no hubo otro como él, antes ni después, pues siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Jehová estaba con él, y a donde quiera que iba prosperaba. Ezequías se rebeló contra el rey de Asiria y no lo sirvió. También derrotó a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Caída de Samaria. En el cuarto año del rey Ezequías, que era el año séptimo de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió. La tomaron al cabo de 3 años. En el año sexto de Ezequías, el cual era el año noveno de Oseas, rey de Israel, fue tomada Samaria. El rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria y los estableció en Jalaj junto al rey Gozán en Jabor y en las ciudades de los medos, por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová, su Dios, sino que habían quebrantado su pacto y no habían escuchado ni puesto por obra todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado. Sennacherib invade a Judá. A los 14 años del rey Ezequías subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: «He pecado, retírate de mi país y aceptaré todo lo que me impongas». El rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Entregó, por tanto, Ezequías toda la plata que había en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. En aquella ocasión Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había recubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria. Después, el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al jefe de los ejércitos, al jefe de los eunucos y al copero mayor, al frente de un gran ejército, y éstos subieron de Laquis a Jerusalén para atacarla. Al llegar acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Llamaron luego al rey, y salió a encontrarse con ellos Eliaquim, hijo de Hilcías, el mayordomo, Sebna, el escriba, y Joa, hijo de Asaf, el canciller. Y el copero mayor les dijo: «Decid ahora a Ezequías: así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, pero son palabras vacías: consejo tengo y fuerzas para la guerra. Pero, ¿en qué confías que te has rebelado contra mí? Veo que confías en este bastón de caña astillada en Egipto, que si uno se apoya en él se le clava y le traspasa la mano. Tal es el faraón rey de Egipto para todos los que en él confían. Si me decís, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este altar adoraréis en Jerusalén? Ahora pues te ruego que hagas un trato con mi señor el rey de Asiria. Yo te daré 2000 caballos si tú consigues jinetes para ellos. ¿Cómo podrías resistir a un capitán o al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto, con sus carros y su gente de a caballo? ¿Acaso he venido yo ahora a este lugar para destruirlo sin contar con Jehová,
Jehová me ha dicho, sube a esta tierra y destrúyela. Entonces Eliaquim, hijo de Hilcías, y Sebna y Joa respondieron al copero mayor: Te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá a oídos del pueblo que está sobre el muro. El copero mayor les dijo: ¿Acaso me ha enviado mi señor para decir estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su propio estiércol y beber su propia orina con vosotros? Entonces el copero mayor se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá: Oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así ha dicho el rey: No os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mis manos. No os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: Ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: Haced conmigo las paces y rendíos ante mí, que cada uno coma de su vid y de su higuera, y beba cada uno las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite y de miel. Viviréis y no moriréis. No oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice: Jehová nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de manos del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Hamad y de Arfad? ¿Dónde está el Dios de Sepharvaim, de Jena y de Iva? ¿Pudieron estos dioses librar a Samaria de mis manos? ¿Qué Dios entre todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mis manos para que Jehová libre de mis manos a Jerusalén? Pero el pueblo calló y no le respondió ni una palabra, porque el rey había dado una orden que decía: No le respondáis. Entonces el mayordomo Eliaquim, hijo de Hilcías, el escriba Sebna, y el canciller Joa, hijo de Asaph, fueron a ver a Ezequías con sus vestidos rasgados, y le contaron las palabras del copero mayor. Amén. Ya hemos escuchado la palabra de Dios que nos correspondía al día de hoy según nuestro plan de lectura bíblica. En el capítulo 17 del segundo libro de Reyes retomamos el reinado de Oseas que estuvimos leyendo en el capítulo 15 de este mismo libro. Oseas fue quien conspiró contra Peca, lo mató y tomó su trono. Oseas hizo lo malo ante Dios, aunque no peor que los reyes anteriores de Israel. Versículo 1 al 2. Salamansar, rey de Asiria del momento, hizo a Israel tributario. Oseas conspiraba contra Salamansar y no pagaba lo que correspondía, y fue en busca de ayuda del rey de Egipto, So. Cuando Salamansar se enteró, apresó a Oseas. Versículo 3 al 4. Después Salamansar invadió todo Israel y sitió a Samaria. Lo hizo durante 3 años. Deportó a los israelitas y los llevó cautivos a Asiria. Versículos 5 al 6. Esto le pasó a Israel porque pecaron en contra del Señor. Se sometieron a las costumbres paganas, practicaban la idolatría, levantaron imágenes, presentaron sacrificio como lo hacían las naciones impías, servían a ídolos, es decir, hacían todo lo abominable ante el Señor. Versículos del 7 al 12. El Señor advirtió a Israel por medio de profetas, pero ninguno hizo caso. Rechazaron los mandatos del Señor, hicieron ídolos y se postraron ante ellos, cosa que el Señor lo tiene totalmente prohibido. Practicaron cultos paganos, adivinación, magia, provocando la ira del Señor, y por eso el Señor los arrojó de su presencia, dejando solamente a Judá, pero después Judá también se alejó del Señor. Por eso el Señor permitió que fueran llevados cautivos a Asiria. Versículo del 14 al 23. Para reemplazar a los israelitas deportados, el rey de Asiria llevó habitantes de Babilonia, Cuta, Aba, Hamad y Sepharvaim. Los colocó a todos en Samaria. Ellos no temían al Señor, de modo que el Señor envió leones a que los mataran. Le informaron al rey de Asiria que esto estaba pasando porque aquella gente no conocía cómo adorar al Señor de Israel. Entonces
el rey de Asiria mandó a que uno de los sacerdotes se devuelva a vivir en Samaria para que les enseñe cómo debían adorar al Dios de Israel. Y aunque el sacerdote comenzó a enseñarles cómo debían adorar al Dios de Israel, ellos se fabricaron sus propios ídolos, los colocaron en los lugares altos que ya estaban construidos y presentaban sacrificios paganos. También adoraban al Señor y nombraron sacerdotes para adorar en los lugares altos. Establecieron su propia religión adorando al Señor y adorando a los ídolos. Versículo 24 al 33. Solo me queda hacerles una pregunta. ¿No les suena esto conocido? Que se adore a los ídolos y también al Señor. Lo estamos viendo hoy en día. El Señor fue claro cuando hizo pacto con los israelitas. Les dijo que no deben adorar a dioses ajenos, no deben inclinarse ante ellos, que no les sirvan ni les presenten sacrificio. De hecho, uno de los primeros mandatos del Señor que hizo a los israelitas es no fabricar, no hacer imágenes, no hacer ídolos. Y como ven, no hicieron caso y hasta el día de hoy sirven a ídolos y sirven a Dios. Versículo 34 al 41. En el capítulo 18 del segundo libro de Reyes vamos a ver la continuación del capítulo 16 del segundo libro de Reyes. Ezequías, hijo de Acaz, sube al trono de Judá. Ezequías hizo lo recto delante del Señor, quitó los lugares altos, destrozó las imágenes, quitó los símbolos de dioses paganos, incluso destruyó la serpiente que había hecho Moisés porque la gente le iba a presentar sacrificio y quemaba incienso delante de la serpiente. Aquí me voy a parar un minutito porque muchas personas que defienden que se pueden hacer imágenes utilizan que Moisés hizo esta serpiente para sanar a aquellos que eran picados por las serpientes. Entonces estamos viendo que el pueblo, al presentar sacrificio, al presentar incienso delante de la serpiente, estaba cometiendo idolatría. Por lo tanto, esta serpiente fue destruida para evitar eso. Entonces, no es un buen argumento que hablen de la serpiente de Moisés cuando defienden que se pueden hacer imágenes. Dicho esto, continuamos. Ezequías confiaba en el Señor, el Dios de Israel. La Biblia señala que no hubo otro como él, ni antes ni después, entre todos los reyes de Judá. Ezequías se mantuvo firme en el cumplimiento de la ley de Dios y el Señor estaba con él, por eso él tenía éxito en todo lo que hacía. Versículo del 1 al 6. No se sometió a Asiria, versículo 7. Derrotó a los filisteos, versículo 8. Vemos ahora un relato del cautiverio de Samaria y las razones por qué pasó esto, que ya lo vimos anteriormente, por toda la desobediencia que hizo Israel ante el Señor, versículos del 9 al 12. En el año 14 del reinado de Ezequías, el rey de Asiria, Sennacherib, tomó las ciudades fortificadas de Judá y la reacción de Ezequías fue pagar, utilizando los tesoros del templo, el oro y la plata. Versículos 13 al 16. La paz que compró Ezequías a Sennacherib no duró demasiado. El rey de Asiria envió ejército en contra de Jerusalén, dirigido por sus mejores oficiales. Estos, cuando llegaron a la ciudad, llamaron al rey, pero el rey solamente envió a su gabinete, es decir, a las personas que conformaban su gobierno. Sennacherib mandó a preguntar a Ezequías por medio de su Rabsacés. Rabsacés es un título, no es un nombre, en qué estaba confiado para rebelarse delante de él. En Egipto, que ya estaba débil, o en el Dios del cual había quitado todos los altares. El rey asirio pensaba que los altares correspondían al Dios verdadero. Él no sabía que eran altares para los ídolos. El oficial de Sedequías, el Rabsacés, quería que Judá se rinda y se burlaba diciendo que aún el más pequeño de sus siervos podría vencerlo. Y finaliza diciendo que el Señor mandó a destruir a Jerusalén. Versículos del 17 al 25. Los oficiales del gabinete de Ezequías le piden al oficial asirio que les hable en arameo porque ellos lo entendían y que no les hable en lengua de Judá para que el pueblo no lo entienda. Él respondió que su rey le mandó a dar este mensaje y que le daba igual si lo entendía el pueblo o no. De todas maneras, iban a comer su estiércol y a beber su orina, dice la palabra de Dios, versículos 26 a 27. Esta petición no solo ocasionó que el oficial de Asiria gritara aún más en lengua de Judá, es decir, para que todos lo entiendan,
diciéndoles que duden de sus líderes. Además, quería crear incredulidad en el Dios verdadero y que el pueblo se rinda, diciéndoles que era la mejor opción que tenían. Versículos del 28 al 31. El oficial asirio les decía que tendrían una mejor vida si se rendían, y seguía insistiendo en que no hagan caso a Ezequías cuando diga que el Señor los libraría. Se puso a comparar a los dioses ajenos que erigieron los nuevos habitantes de Samaria con el Dios verdadero, diciendo que si ellos no libraron a Samaria, tampoco el Dios verdadero lo haría. El pueblo no respondió por orden del rey Ezequías, y las personas que formaban su gabinete y estaban hablando con el oficial asirio se rasgaron las vestiduras en forma de luto y fueron a contarle todo a Ezequías. Versículo del 32 al 37. Y bien, eso es todo lo que hemos leído el día de hoy. Hay que tomar en cuenta muchas cosas, como que por lo menos Ezequías ya fue por el camino recto. Vamos a aprender algunas cosas de él y seguiremos leyendo más sobre esto. Ahora vamos a dar gracias a Dios por un día más de lectura bíblica. Señor Todopoderoso, vengo delante de tu presencia en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Te doy las gracias, la honra y la gloria, Señor, por tu bondad, tu misericordia, tu inmenso amor. Gracias, Señor, por la fortaleza que me has dado en este día para leer tu santa palabra, por la salud que disfruto. Gracias, Señor, porque has quitado todo obstáculo, toda excusa de la lectura de tu palabra el día de hoy. Te ruego, Señor, me sigas fortaleciendo el día de mañana para volver a leer tu santa palabra. Anula todo obstáculo, toda excusa y sobre todo lléname de salud y de la guía del Espíritu Santo que necesito para leer tu palabra y poderla resumir de forma correcta. Te pido todo esto, amado Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Por otro lado, Señor, también te pido a las personas que están del otro lado de la pantalla, inspírala, Señor, para leer tu santa palabra todos los días. Ayúdala, Señor, a ser herramientas de edificación y que compartan este contenido para que otras personas sean beneficiadas de la lectura de tu palabra todos los días. Te ruego, Señor, todo esto en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias a todos por acompañarme un día más en la lectura de la palabra de Dios. Para todo cristiano es importante leerla. Espero que llegue a las personas que necesiten leer la palabra de Dios y necesiten entenderla. Creo que este es un método que puede facilitar la lectura de la palabra de Dios todos los días. Y espero que ustedes me ayuden a compartir este contenido para llegar cada día a más personas. Pues nada más. Les deseo que la paz de Cristo esté con todos y cada uno de ustedes y nos vemos el día de mañana. Hasta la próxima.